Bueno, muy bien. Oficialmente, buenas tardes. Gracias por participar. Esta es nuestra segunda clase de Biblia en Oklahoma. Eh, Fíjense que ya del título es todo un desafío. Vamos a ir bien despacio y vamos a tratar de ir entendiendo por qué se necesita un método para la interpretación bíblica. ¿Está bien? Ahí vamos a explicar parte por parte y vamos a ir tomando los que son buenos, los que sirven y los que no sirven, y qué daño traen los que no sirven para que estemos bien alerta. Vamos con la primera de los slides. Entonces, retomando, dijimos que hay un valor en usar una metodología. Vamos a definir método. Un método es un sistema para realizar una cosa ordenadamente. Es un procedimiento o un proceso ordenado. Pero usted lo vea esto en cualquier cosa, ¿no? Usted va a hacer un huevo frito y empieza aprendiendo la cocina, poniendo la sartén, el aceite, quiebra los huevos. Hay un método para hacer absolutamente todo. Un método también es una técnica empleada en la adquisición y en la elaboración del conocimiento. Fíjense cómo tenemos una forma metódica, decimos, para enseñarle a los chicos. No les podemos enseñar física cuántica en el jardín de infantes y después tratar de enseñarle a leer en la mitad de la secundaria. El niño tiene que encontrar el conocimiento a medida que va creciendo. Por eso la educación debe ser metodológica, tiene que tener un método. Entonces, y también sirve, como es el punto 3 que vemos ahí, un método es un plan empleado para la investigación y el análisis de los datos recolectados, ¿no? Por ejemplo, en producción o cuando se quiere medir productividad. ¿Cuánto se tarda un obrero en recorrer una calle limpiando las hojas si son tantos kilos de hojas? Entonces puede limpiar tantas calles en tantas horas, necesitará tantas bolsas, el camión puede pasar una vez, hacer un recorrido así. Es decir, con cualquier dato, organizar algo y seguir haciendo algo más. El tema es que el método es superior a la regla. Mucha gente simplemente quiere una lista de reglas para poder estudiar la Biblia. Vio que ahora toda la literatura que hay, todos los artículos que llaman la atención a la gente, muchos de los libros que se venden, y yo diría casi el 90% de la literatura, aún la literatura cristiana, es 3 pasos para ser feliz, 5 pasos para lograr el éxito, sea una persona notable en 10 pasos, 15 razones por las cuales usted necesita tener un camping, 14 variantes a su estilo de vida, todo reglas, es decir, como si uno pudiese, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, y con eso se termina. Esa es la forma que mucha gente quiere estudiar la Biblia. Pastor, dígame 2 o 3 cositas que yo necesito saber de la Biblia y con eso es suficiente. Y así, lamentablemente, no podemos llegar a la cuestión bíblica, a saber qué es esa voz que hablábamos en la clase anterior, que me dice las cosas y que tengo que empezar con las cosas, con la forma más que nada. Las reglas existen, dice el slide, como ustedes están leyendo, y muchas de esas están basadas en nuestro sentido común, razonamiento, pero lo que necesitamos no es una lista de normas, sino un método. El método es general, la regla es específica o especial. Por tanto, el método es la caja donde están las reglas que vamos a usar para entender la Biblia. Cuando decimos, este es nuestro método para aprender la palabra, sabemos que es una caja y adentro hay un montón de herramientas que vamos a ir sacando en su momento para con esa herramienta ver qué hacemos. Cada herramienta sirve para algo especial. También tenemos nosotros, dice ahí, reglas para la interpretación, pero lo que nos falta es un método, un plan organizado para interpretar la palabra inspirada por Dios. Ahora, el otro slide dice, ¿por qué no se emplea comúnmente un método? Parece que varias ideas, entre paréntesis dice teorías, suposiciones, tradiciones, supersticiones, se han combinado para evitar que el mundo ejerza su propio razonamiento en cuanto a su interpretación de la Biblia. Fíjese, si yo saco el método,
no tengo las reglas. ¿Vio por dónde viene la trampa? Si por otro lado yo cierro el método y no dejo que nadie use las herramientas, nadie puede entender el método. No hay método para escuchar la palabra, para entenderla. Entonces, así puedo manipular lo que la palabra dice y filtrar lo que usted puede recibir y filtrar lo que la historia dice que nos han dejado saber de la palabra. Entonces, fíjese que muchas ideas y normalmente viene con parte de lo que el corazón humano ha querido hacer. Ha habido épocas donde había una búsqueda enorme de la palabra y de la presencia de Dios. Un poco más atrás había un cierre total a cualquier método, a cualquier regla, porque la palabra era para algunos. Vamos a ver algunos de estos métodos equivocados y vamos a ver cuál es el problema de todo eso. Fíjese, el resultado de la interpretación sin método, sin metodología. Primero, una doctrina falsa es practicada y enseñada basada en incorrectas interpretaciones de pasajes bíblicos. Cuando el pasaje se interpreta mal y se hace de ahí una doctrina, evidentemente lo que está fallando es el método. El sentido de la palabra de Dios, de la palabra divina, se corrompe. No quiso decir eso, pero lo enseñan así. Entonces enseñan mal de un Dios que no es el Dios que está reflejando la misma palabra que estamos enseñando mal. Entonces tenemos una mala imagen de Dios que no produce las vidas en las personas como debería ser por causa de una mala interpretación, una interpretación sin método. Los hombres ven aparentes contradicciones en la Biblia cuando en realidad no están allí. Cuando se enseña mal la palabra, se encuentran cosas que están mal en la palabra, porque el principio 1 se contrapone con el principio 2, cuando en realidad el principio 1, que puede estar en contra de esto, se complementa y nos da la verdad completa. Vamos a ver muchos ejemplos de eso en la Biblia. ¿A usted a veces no le parece raro que la palabra de Dios sea tan cruda con respecto a los sentimientos y a las formas de hacer las cosas? Cuando cuenta cómo el odio en su corazón hizo que matara a y así el otro, y uno dice, a veces, ¿para qué tanta violencia ahí? Porque se necesita ver el corazón humano en el método correcto de interpretación de ese pasaje. Y entonces, como dice el punto 4, la Biblia se ha hecho un juguete entre los teólogos. Esa palabra teólogo está puesta ahí porque no puedo poner otra, pero los teólogos que no entienden la palabra de Dios hacen todo ese tipo de cosas para tratar de cada uno inventarse una teología diferente. Mi querido hermano, hermana, mi querido estudiante de la palabra es lo que Dios dijo, no lo que yo interpreto, es lo que Dios dijo. Mi método es llegar a escuchar lo que Dios dijo y cómo lo aplico hoy. Entonces, el método es un plan organizado para realizar algo. Nuestro interés es encontrar un plan para estudiar e interpretar la Biblia correctamente. ¿Cuál va a ser mi caja? Yo voy a agarrar mi caja de herramientas y sé que adentro tengo las diferentes reglas, las diferentes cuestiones que me van a ayudar a saber qué dijo Dios y qué de eso que dijo Dios va a llenar mi corazón en este día. Dejemos de lado toda idea que sugiere que la Biblia no puede ser entendida en su totalidad y pongamos empeño para interpretarlo correctamente. Mire, hay muchas personas que creen que solamente hay una parte de la palabra que se puede entender. Esa idea tiene que quedar de lado. La palabra de Dios la podemos entender de principio al final. Vamos a aprender con el método correcto a relacionar esos pasajes a veces duros y a veces difíciles de masticar y de entender del Antiguo Testamento, con algunos que también son a veces también densos y que llevan un doble pensamiento en algunas cuestiones de doctrina o de revelación del Nuevo Testamento. Y vamos a ver que tanto que es tan duro y que es tan difícil están en una misma sintonía porque es el mismo autor el que nos quiere llevar a la verdad. Vamos a ver ahora entonces malas metodologías para la interpretación de la Biblia y los peligros que esas malas metodologías tienen. Primero, método místico. ¿Cómo es el método místico? Fíjese lo que dice ahí. Se basa en el concepto de que solo ciertos hombres elegidos son capaces de entender la Biblia. Y que esto sea verdad porque solo ellos están en una relación elevada con Dios.
¿Está bien? A fuerza de ser honestos, una forma de esta idea fue aplicada durante muchos siglos por el sacerdocio católico romano. Es así. Venimos de esa cultura. Y yo le puedo decir que conozco muy bien el asunto porque yo me crié en la Iglesia Católica. Fui alumno de un colegio de curas durante toda mi primaria y mi primer año de la secundaria. Porque tenía una voz así y leía bien porque me gustaba mucho leer. Para mí era obligatorio la misa y leer en la misa. Entonces, conozco muy bien la doctrina y después tuve que estudiarla para poder enseñar correctamente lo que decía la palabra de Dios. El sacerdocio dijo, nosotros solamente podemos entenderla. Y si usted quiere meterse ahí, va a ser un problema. Fíjese que una de las cosas difíciles que tuvo la historia después de la creación de la Iglesia romana fue ese cierre de la voluntad de Dios, y lo que se hizo fue enseñar la interpretación de la Iglesia de esa palabra de Dios. Y eso formó las doctrinas. Y las doctrinas que los sacerdotes, interpretando la Biblia como ellos querían, todas terminaban, el que no crea sea anatema. Anatema es la misma palabra para maldito. Entonces, en muchos casos está cerrado el método y usted tiene que creerlo porque si no queda fuera de la bendición. Usted es maldición. Hoy en día muchas otras religiones utilizan ese método. Hay muchos que utilizan parte de las cosas de la Biblia y muchos que le hacen decir a la Biblia cosas que no tienen. Fíjense que todos los cultos que surgen, y ustedes en Estados Unidos conocen muy bien eso, ha habido una historia dramática y trágica de muchos de esos cultos, como dice ahí, resulta en un sistema donde es el trabajo del profeta interpretar la Biblia para los demás, quienes se consideran incapaces de hacerlo por mí mismo. Entonces, fíjese, en el método místico se pone que solamente algunos pueden interpretar y los otros escuchan lo que esa interpretación les da y crecen y se desarrollan aparentemente en ese método. Ahora, ¿por qué indica esto que es un método malo? Si ustedes toman nota de esos pasajes de la Biblia y los leen con posterioridad a nuestro curso, se van a dar cuenta que ninguna interpretación de la Escritura es para una o unas personas especiales. Cada pasaje de esos indica que la interpretación de la Biblia no es exclusivo del que la interpreta. Si este método fuera verdadero, entonces ¿para qué leer la Biblia? La Biblia en sí no tendría valor, no tendría sentido aparte de la interpretación que la dé mi profeta, mi líder, mi superpastor, mi supersacerdote, mi profeta, mi Mesías nuevo, o como usted le quiere llamar. El Espíritu Santo estaría dando no solamente el mensaje, sino también la interpretación, pero no a todos, solamente a algunos. Entonces, por consiguiente, es un método malo. La interpretación de la Biblia no es una cuestión privada. La interpretación de la palabra no es mística, es razonable. La Escritura inspira la inteligencia para entender. ¿Estamos de acuerdo? El otro método que también a veces se usa es el método espiritual. Tiene unas rayitas de diferencia con respecto al otro, pero es muy parecido. Se basa en la creencia de que hay un poder de Dios dentro de cada persona y que este poder le ayuda a interpretar la Biblia de una forma espiritual. Ojo ahí, vuelvo a leer. Se basa en la creencia de que hay un poder de Dios dentro de cada persona y que este poder le ayuda a interpretar la Biblia de una forma espiritual. Punto 2. Se supone que el mensaje más importante no es lo que el texto dice, sino lo que al intérprete le parece que dice. ¿Estamos de acuerdo? Le quiero dar un ejemplo. Usted va a buscar en su Biblia después con la concordancia ese pasaje que dice, si crees serás salvo tú y tu casa. No le voy a decir dónde está para que usted lo busque. Mucha gente dice espiritualmente, ay, lo que está diciendo es que como yo creí, mi casa también son salvos. No es cierto. Si usted cuando busque el pasaje, cuando lo encuentre y cuando lo lea, se va a dar cuenta que lo que le estaban diciendo realmente era
que así como esa persona iba a ser salva y tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje, de arrepentirse y creer, así iban a tener todos los miembros de su familia. Y cuando usted lea el pasaje se va a dar cuenta que el mensajero fue a la casa de esa persona, le predicó a todos, todos creyeron y fueron bautizados. Ese es el concepto. Hay muchas personas que creen que Dios tiene abuelos. Como yo soy creyente y yo creo en el Señor, mi hijo ya es creyente. No, no, no. Dios no tiene abuelos, Dios tiene hijos. Lo que Dios dice en ese pasaje, serás salvo tú y tu casa, es que también los de tu casa tendrán la misma oportunidad de creer, arrepentirse, ser bautizados y creer. Cuando encuentre el pasaje va a ver qué bonita la historia y cómo nos muestra esto. Este método, como dice el slide, es sumamente subjetivo, pero sin embargo se emplea mucho. Los que lo usan tienen una forma muy fácil para eludir preguntas y desafío las interpretaciones, porque pueden decir, este pasaje no puede ser entendido porque es sumamente espiritual. Y ahí se termina la cosa, ¿no? Cuando uno le pregunta, bueno, pero así no dice que debemos amar. Bueno, pero el pasaje es muy alto, es para un nivel espiritual muy alto, no lo podemos interpretar. Entonces, volvemos a lo mismo de antes. ¿Cuál es el problema con este método? Cada persona hace una ley de interpretación por sí sola, contrario a lo que dice ese pasaje, que dice que la Biblia no es de interpretación privada. Entonces, cada uno lee y lo espiritualiza al pasaje y le hace decir lo que quiera. A la Biblia es uno de los libros que usted le puede hacer decir lo que quiera. ¿Está bien? El esclarecimiento o alumbramiento que uno posee es más importante que la palabra y la opinión llega a convertirse en ley divina, ¿no? Hay muchos que dicen, tengo la revelación de la palabra que me ha dicho esto. Y no, querido, usted leyó, el Espíritu Santo le está mostrando, esto es lo que dice hace miles de años, esto es lo que está bien. No es que usted en ese momento está creciendo, no, usted le dio poder a la palabra para que la palabra lo lea y usted lo entiende. Fíjese lo que dice el punto C. La verdad se transforma en algo relativo cuando ésta debería ser reconocida como algo absoluto. Al espiritualizar todo se vuelve subjetivo. Nunca llevará a la unidad de la fe a una doctrina sana y única como fue originalmente. Piense esto, si todos leyéramos la palabra de la misma manera y la interpretáramos de la misma manera y entendiéramos de la misma manera lo que Dios nos quiere dar, el mundo sería totalmente diferente, ¿verdad? Porque todos tendríamos la misma palabra, tendríamos al mismo Señor como Salvador. Sería muy fácil para nosotros decir, somos hermanos, y estas diferencias de naciones que tenemos, y ustedes donde están se nota también mucho, aunque ahora en América Latina se está marcando mucho también el tema. Entonces, uno podría decir, hemos entendido la voz de Dios y hemos avanzado. Fíjese este otro método. Bien, respuestas que indican que este es un método malo. Sigo. La verdad puede conocerse en forma concreta. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad es la base de la salvación. La verdad debe ser obedecida. Lea los pasajes esos después. Uno no debe basar su fe y práctica en sentimientos, sino en la verdad. Nosotros creemos esto. Si hacemos una lista de qué es lo que queremos, que es lo que se llama declaración de fe, decimos, creemos en un Dios creador del cielo y del universo, un Dios tripartito, así, creemos que Jesucristo murió. Esa es la verdad. Y esa es la verdad que nos lleva a la salvación. Si espiritualizáramos todo, porque algunos lo espiritualizan y no nos muestran toda la verdad, ¿de qué manera llegaríamos a ser libres? ¿Se dan cuenta? Hay otro método, el método alegórico, y este también es interesante. En este método, la Biblia se considera como si fuese un acertijo o un enigma, una adivinanza, un misterio, y se la pone en la misma clasificación y en el mismo estante que aquellos libros de los egipcios, que la Cabalá judía, que algunos libros vedas donde hay artes mágicas y ciertas condiciones espirituales, químicas, físicas y qué sé yo, para poder encontrar la verdad.
su premisa, o sea, su verdad, es que el texto no significa lo que dice, pero ha de ser entendido como un símbolo o una figura retórica. Por lo tanto, un texto bíblico significa una cosa, otra cosa diferente, o una de esas no significa nada. Porque es una alegoría. Entonces dicen, ¿Jesús habrá muerto en la cruz? ¿O la cruz significa algo? ¿Está bien? Pero puede ser para esta interpretación, pero una de esas la cruz significa esto para otra cosa. Ah, bueno, y otro puede decir, no, ni esto, en realidad la cruz, morían muchos en la cruz y que uno más muera en la cruz no significa nada. Y ahí se perdió. Es una alegoría. Mucha gente dice así del Génesis, es un cuento que los judíos les contaban a los chicos para que no perdieran la idea de que había un solo Dios creador. Cuando tenemos pruebas fehacientes de que Génesis sí existe. El diluvio, una alegoría de cómo Dios podía sacar la maldad, tenemos pruebas suficientes. Hasta han encontrado el arca de Noé ahí en el monte Ararán. Y así sucesivamente. Fíjese, el resultado es que el hombre podría emplear la Biblia para comprobar cualquier cosa que desee. ¿Está bien? Porque es una alegoría. Entonces, cuando dice que Adán y Eva estaban desnudos, significaba no que no tenían ropa, y como no sabían lo que era vestirse, no había problema con la vergüenza. La vergüenza es pecado. Es una de las cosas que apareció después del pecado. No, eso significa que se conocían en lo interior, que había entre ellos una relación especial. No, significa que estaban sin ropa. Es así de simple. No hay alegorías. En algunos casos, vamos a ver después en algunas clases, alegorías, vamos a ver comparaciones, vamos a ver parábolas, pero esas son las herramientas que vamos a ir sacando de la caja grande para entender la Biblia. ¿Por qué este es un método malo? Porque nunca va a llevar a la unidad de la fe y la práctica. Imagínense que entre ustedes que están ahí sentados escuchando la clase, cada uno se inventa una doctrina con el mismo pasaje de la Biblia. O tenemos 4, 5, 6, después de la semana todos los otros, tenemos 10, 15 revelaciones especiales con un pasaje chiquito que era tan simple. Punto B, deja totalmente obsoleta toda base de disciplina relacionada con las doctrinas del cristianismo. Fíjese que las doctrinas base del cristianismo son las que elegimos creer y las que practicamos así. Creemos en la fe, creemos en el bautismo, creemos en las cosas espirituales, creemos en la iglesia, creemos en la comunidad de los santos, creemos en la iglesia como comunidad que está representando al Señor y que está en conexión con la comunidad. Entonces, si ese método es una alegoría, la iglesia es una alegoría, la clase es una alegoría, usted dentro de la familia es una alegoría, y ahí se pierde todo. Da rienda suelta a formar cualquier doctrina y apoyarlo desde una interpretación propia de la palabra. Y aquí no existe el pecado. ¿Está bien? Si yo robo es una alegoría. Cuando dice no robarás, no significa robarse bien, meter la mano en un bolsillo o agarrar algo y salir corriendo, romper una ventana y hacer un saqueo de un negocio. No. Significa otra cosa. Pero robar es robar. Y la Biblia, una de las cosas que enseña infinidad de veces, es no robarás. ¿Está bien? Y este método es totalmente subjetivo y carece de alguna base de objetividad. Es lo que a mí me parece, porque es la alegoría como yo la entiendo. Yo le puedo asegurar que yo puedo armar una alegoría y cada uno de los que está sentado ahí, viendo la clase, la va a interpretar de una manera diferente, porque una alegoría es algo subjetivo. Y al no ser nada objetivo, no lo puedo internalizar para mí y ninguno de los otros nos vamos a entender porque cada uno lo va a hacer de forma diferente. ¿Está bien? Ahora, otro método que también es muy parecido a los otros, pero que también lleva sus peligros, es ese método eclesiástico o jerárquico. Fíjese bien. Este método es muy parecido al místico espiritual, pero asume cierta autoridad para personas específicas. Los otros eran los iluminados. Estos tienen cierta autoridad. Fíjese, considera a la iglesia como la única autoridad que puede entender la Biblia. O sea, ciertas autoridades en la iglesia tienen esa autoridad porque solamente los líderes dan la interpretación. Por ejemplo,
el Papa, los concilios, los credos, las disciplinas, los pastores, ¿está bien? Este método se usa no para encontrar el significado original de las escrituras, sino para encontrar lo que, según dicen, el Señor desea que creamos y obedezcamos como es revelado mediante la iglesia. Esto resta validez y valor al texto y lo da solamente a los jefes del grupo religioso. Fíjese usted, si usted busca en YouTube, va a encontrar muchas enseñanzas de sacerdotes, de pastores, de rabinos, de maestros musulmanes, donde ellos interpretan algo y ellos dicen, el Islam dice esto y la autoridad enseña esto. Hay muchos pastores que dan muchos seminarios con una revelación especial, como que nuestra iglesia tiene la revelación de la palabra. ¿Me explico lo que quiero decir? Le damos la posibilidad de interpretar la palabra solamente a los que están en autoridad. Ellos pueden. Los otros eran los iluminados, los profetas, los de una nueva revelación. Estos es diferente. Estos tienen la autoridad porque son la jerarquía. ¿Está bien? Cuando el verdadero maestro de la palabra, el pastor que sabe de la palabra, el mejor de los trabajos que puede hacer es a cada uno de los miembros de su iglesia, a cada uno de los discípulos del Señor, enseñarle a buscar en la palabra, ayudarlos inclusive hasta llegar a su nivel de conocimiento, si es que es una persona con mucho conocimiento y muchos grados para mostrar. Mientras más enseñe, mejor es la interpretación de la palabra, más esa persona va a internalizar lo que Dios quiere. Pero si él dice, el Señor me ha dicho, y esta es la revelación de la iglesia, siempre él va a ser el que interpreta y nosotros vamos a estar colgados a su interpretación porque él tiene la jerarquía para entender la palabra y yo nunca la voy a conseguir. Y eso en la palabra no está. Respuesta y razones que indican que este es un método malo. Fíjense, no depende de la enseñanza ni práctica de los apóstoles, sino de las decisiones del clero, del grupo religioso actual. Pone la autoridad en manos de los hombres y no en la palabra de Dios, de lo que estábamos diciendo recién. No es consistente entre una época y otra, aún entre el mismo grupo. Al contrario, es invariable e incoherente a lo largo de los años. Fíjese, cuando le dieron el poder para interpretar la palabra exclusivamente a los sacerdotes, ellos vivían dentro de un tiempo y un espacio determinado. El año 1100, el año 1200. La historia era diferente. La interpretación que ellos hacían estaba ajustado a su historia, a su entorno, a la necesidad espiritual, social, a las cuestiones políticas. Pero al cambiar el año, la ley tenía que ser ajustada. Entonces, esa gente tuvo que volver a ajustar las creencias. Entonces, en algunos grupos religiosos, en algunas iglesias, usted puede ver cómo sus doctrinas han ido cambiando a medida que fue cambiando la historia. Cuando uno va a buscar en la palabra de Dios, la historia es siempre la misma, porque la base es la palabra de Dios y no la interpretación que la jerarquía de la iglesia hizo. Por ejemplo, cuando empieza la iglesia, después de Constantino, Constantino le dio a los cristianos, les bajó los impuestos y los prefirió en los grupos dominantes, es decir, los que antes eran perseguidos y comidos por los leones, de pronto se convirtieron en funcionarios del imperio. Entonces, tenían pases especiales, rebajan los impuestos, en algunos casos se los sacaban completamente, podían ir al mercado y comprar o llevarse lo que querían porque ellos eran cristianos. Entonces había un montón de conversiones, imagínense, era la onda del momento hacerse cristiano. Y para practicar el bautismo se usaban las piletas en los templos que antes estaban para los dioses paganos, se llenaban las piletas y tenían escaleras y bajaban de un lado, los bautizaban y salían del otro lado ya cristianos. Y hacían la fila como para la entrada del cine ahora o como para cualquier otra cosa. Era simplemente, había que bautizarse para tener los beneficios. ¿Qué pasó después? La gente que estaba enferma, que no podía bautizarse, llevaban agua y la bautizaban en el lugar, pero eran gente grande. Y después empezaron a decir, bueno, pero si ese niño crece sin bautizarse, no va a poder tener los beneficios de ser un ciudadano romano completo. Un ciudadano romano completo también era cristiano.
Entonces, bueno, bauticemos los niños. Y en el cabo de 3, 4 siglos, aquel bautismo de arrepentimiento que predicaba Juan, que el mismo Jesús dijo que convenía que así se hiciera y él se bautizó, terminó siendo una doctrina que no tenía nada que ver con el original, porque la jerarquía interpretó otra cosa más allá de la palabra. Fíjese, con una simple doctrina, cómo se fue pervirtiendo con el tiempo y con los años. ¿Está bien? El otro método, el racionalista o naturalista, su premisa es que la ciencia y la naturaleza proveen la guía que debe seguirse y sirven como el criterio por el cual se juzgan las escrituras. Si la ciencia no lo puede comprobar, entonces lo que dice la Biblia es mentira. Este método permite aceptar solamente las partes de la Biblia donde las ideas están de acuerdo con la ciencia. Los adherentes al racionalismo niegan las partes del texto con los que ellas no están de acuerdo. Por ejemplo, fíjese un pasaje sencillo. ¿Vio las veces que Jesús, dice el texto, sanaba a los enfermos y liberaba a los oprimidos por el diablo? Ellos dicen que eso fue un agregado, que no hay una comprobación empírica de la posesión satánica, de todo lo otro. Entonces, eran otro tipo de enfermos. Otros racionalistas dicen, pueden ser que esa gente no tenía problemas físicos, sino que tenían problemas psicológicos. Esos que dice que estaban endemoniados, seguramente de los que para esa época tenían problemas psicológicos y Jesús les ayudaba en la comprensión y por eso se sanaban. Van cambiando el texto de acuerdo a lo que entienden o a lo que crean. Es así que todo lo milagroso de la historia bíblica tiene que explicarse como un fenómeno de fe de parte del hombre primitivo. Y según la naturaleza y la ciencia, tales cosas no pudieron haber ocurrido literalmente. Entonces ellos dicen así: seguramente el compuesto de tierra que se puso en los ojos, más el agua estancada de la fuente donde Jesús lo mandó al ciego que se lavara, produjeron que esas cataratas ya tan crecidas en los ojos, ellos ya asumían que la ceguera era por cataratas, entonces esas cataratas que estaban tan crecidas, en la combinación de la tierra y el agua estancada de ahí, hacía que eso se redujera en el ojo y la persona pudiera ver. Porque el milagro no existe, tiene que haber una explicación racional. ¿Está bien? En el cruce del Mar Rojo está constatado que hubo un movimiento telúrico en otro lado y que entonces el agua se retrajo para aquel lado y quedaron las tierras secas y por ahí pasó el pueblo, en el lugar donde era más bajito el agua. Sin embargo, la ciencia ahora ha encontrado restos de carros egipcios en el fondo del Mar Rojo, donde la altura del mar siempre fue grandísima. Y es imposible que el agua se retraiga a otro lado y quede seca. Hay una vez al año donde baja, pero queda muy alta. Entonces, todo lo que sea milagroso, si no puede ser explicado en forma racional, entonces no existe. Usted calcúlele que más del 90% de la Biblia es un milagro. ¿Cómo explicamos la zarza ardiente de Moisés? ¿Cómo se explica la resurrección? ¿Cómo se explica la alimentación de los 5.000? Entonces quiere decir que en vez de ver un niño con 3 panes y 5 peces, había un montón de niños escondidos que después estaban rompiendo la cabecita y el cuerpo del pescado para hacerlo a Jesús feliz alimentando a los otros. Evidentemente, el método es malo. Ahora, ¿por qué ese es un método malo? Primero, porque rechaza la autoridad de la Biblia y la verdad de sus palabras e historias. Si yo no creo lo que estoy leyendo, entonces, ¿de qué me va a servir esa palabra que estoy leyendo? ¿Está bien? Ese método también determina qué cosa debe ser creída antes de examinar el texto. Entonces dice yo, esta parte y esta parte la voy a creer, todo esto no, pero todavía no la leo, todavía no dejo que todo eso me llegue y haga algo conmigo. Y aparte, negar lo milagroso significa negar la intervención divina de Dios en el mundo y niega la misma inspiración del texto bíblico.
Fíjese, ¿cómo queda esa gente racional frente a esos pasajes que dice, vino a mí Espíritu del Señor y me dijo? Y vino Espíritu de Jehová y dijo. Y vino entonces fuerza del Señor y dijo. A los profetas, y vino palabra de Dios y dijo. ¿Cómo que queda la concepción de Jesús? Que vino el ángel y le habló, bienaventurada tú entre todas las mujeres. Fíjese, todos los milagros, la base de la fe. ¿Dónde queda si mi método es racional? Y por ende, el racionalismo niega tanto a Dios como la veracidad de su palabra escrita. El otro método difícil es el método literal. Dice que todas las partes de la Biblia son literales y deben interpretarse como tal. Peligroso. Los partidarios de este método tienden a defender una versión en particular de la Biblia como la única que es correcta y confiable, aunque no sea una traducción siempre fiel a la evidencia de los manuscritos antiguos del texto. Si lo dice en la palabra, tiene que ser así, letra por letra como está escrita, dice así. Fíjese que había muchos métodos en las colonias, en los primeros reformadores. Ellos, cuando alguien necesitaba una palabra, inclusive la colonia, necesitaba una palabra de Dios, ellos se ponían, alguien abría la Biblia al azar y ponía el dedo sobre la Biblia, y ese pasaje, literalmente lo que decía, era el que era para esa ocasión, para ese problema. Así que usted imagínese si había un problema matrimonial y la persona abría en esa larga lista de personajes donde dice, y este era hijo de aquel, y este padre de aquel, y le tocaba ese dedo. ¿Qué podía entenderse de ahí para arreglar un problema matrimonial? Entonces, a veces esa forma literal no sirvió para nada. Ahora, pero pregunte esto. No interpretamos ninguna otra forma de literatura de esta manera. Entonces, ¿por qué tenemos que hacerlo con la Biblia? No considera este método que Dios habló a ciertas personas en ciertos tiempos con ciertos problemas en un cierto lenguaje. Hay cosas que cuando uno las estudia como quería decir en ese momento, no significa lo mismo para otro que está leyendo la misma palabra. Le voy a dar un ejemplo. Cuando Pablo dice que él hacía carpas, ¿está bien? Para vivir, en realidad uno entiende la carpa esa grande que se pone para vivir o el camping que nosotros conocemos, ¿está bien? Pero sin embargo, lo que en realidad Pablo hacía era, en un pedazo de tela, él ayudaba a hacer una especie de tejido, ahí una cierta cantidad de nudos, porque ese pedacito de tela se ponía en la cabeza para orar, y ahí el judío que creía que estaba en el templo, estaba solo con Dios en el templo, como en el tabernáculo en el desierto. Y eso que estaba alrededor, esas borlitas, eran pasajes, cada tantos nudos, de cierta manera hechos, significaba diferentes pasajes de la Escritura, diferentes promesas. Entonces, esa carpa significaba eso. Fíjese, nosotros leemos carpa e interpretamos una cosa, si lo hiciéramos literal. Pero cuando vamos a la estructura de la palabra y vemos la historia y vemos cómo fue cambiando y lo encontramos, decimos, eso significaba. ¿Se da cuenta? Y estamos hablando de un solo ejemplo. En realidad, este método no toma en consideración que muchas partes de la Biblia fueron escritos en un lenguaje figurativo. Por lo tanto, ninguna persona convencido de la validez del método literal, leyendo textos como las profecías o los salmos, podrá entender algo razonable en cuanto a su significado. ¿Está bien? Por ejemplo, fíjese, vea los siguientes pasajes y sus posibles interpretaciones literales. Ahí usted, por ejemplo, va a leer estos pasajes, como ejercicio lo podemos hacer, y usted va a ver que ahí dice algo que no puede ser entendido literalmente. Y yo quiero agregarle uno para que, ya que estamos en la clase, ¿no? Jehová es mi pastor. ¿Está bien? Podemos interpretar esto. Yo soy una oveja. Usted me ve como una oveja. Grande la oveja, le digo, yo mido casi 2 metros y peso 120 kilos.
pedazo de oveja tendría el Señor conmigo. Ahí quiere decir otra cosa. No es directamente que soy oveja. Yo no hago ni me cuento a mí mismo cuando me desvelo en la noche. ¿Está bien? No soy una oveja. Sin embargo, el Salmo dice, Jehová es mi pastor, y es el Salmo más amado de todos los que hay. De los 150, yo le puedo asegurar que es el más amado. Y sin embargo, no lo puedo tomar literal. No soy una oveja. ¿Se da cuenta? Hagan ese ejercicio como ejercicio para la próxima clase y va a encontrar algunas cosas que realmente son muy, muy interesantes. El otro método, el método selectivo. Este método enfatiza ciertas partes de la Biblia sin dar a otras partes igual importancia, ¿no? Es la persona que dice, no, el Antiguo Testamento es la que es lo que marca el rumbo, y esta, bueno, vamos a elegir de aquí qué es lo que hay, y tiene una mezcla con los anteriores. Tiende a mostrar ideas preconcebidas. La doctrina o la tradición aceptada por el intérprete es lo que determina cuáles pasajes tienen importancia y cómo tienen que entenderse. Entonces elijo, esto sí, esto no. Fíjese que también tiene mucho que ver con los otros métodos, y si yo elijo lo que la Biblia, quiero que la Biblia me diga, ya no estoy dejando que Dios me hable. Yo le pongo al Señor en la boca las palabras que quiero escuchar porque son las que me convienen. El método selectivo no es absolutamente bueno. Fíjese lo que dice acá. Es injusto entender partes de la Biblia como importantes cuando la interpretación que se da a ellos contradice otros pasajes bíblicos, que por ese mismo factor se consideran de menor importancia. Para mí un tema doctrinal tiene el mismo valor, porque viene de parte de palabra de Dios, que un tema de relación con el Señor íntima, de buscar su presencia. En algunos estudios, porque necesito entender, necesito saber cómo la doctrina me forma, cómo yo llego a la altura de la medida de la plenitud de Cristo, entendiendo la doctrina de mi Señor. Pero en otros pasajes, no puedo decir que son menos importantes aquellos que le traen paz a mi alma cuando estoy en ansiedad, cuando necesito buscarle, cuando necesito cosas así. No se puede interpretar bien las porciones preferidas sin tener en cuenta el mensaje bíblico en su totalidad. Si yo elijo esto sí y esto no, estoy desconectando uno de otro, y la Biblia es una unidad. Usted me dice, ¿qué tendrá que ver Éxodo con Primera Corintios? Y después vamos a ver. Hay libros que son parecidos, que tienen algo que el Espíritu quiso preservar en un testamento y en el otro, y va a ver la riqueza de que es toda la misma cosa. Si yo recorto de acá, me estoy perdiendo el valor de acá. Si yo me enfoco aquí y no miro aquello, estoy perdiendo las raíces por las cuales llego hasta aquí. Crea el concepto, este método, de que hay un canon dentro del canon y permite descartar todo lo que uno quiere aceptar y lo que no quiere aceptar. Lo que quiero creer, eso elijo. Lo que no quiero creer, eso no elijo. Y eso es una desgracia. Vamos a una especie de conclusión. Aunque hay numerosos métodos de interpretación, muchos de ellos no solamente son falsos, sino que encima son dañinos. Fíjense, más que como nos tratan a nosotros, como tratan la palabra de Dios. Han causado error en cuanto a la doctrina y práctica, pero más trágico aún es el daño causado a personas. Han hecho creerle a las personas que no son capaces de entender la Biblia y por ende no tratan de estudiarla. Sin embargo, hay metodología para el estudio bíblico que no nos lleva a estos errores, sino que nos ayuda a tener una confianza de haber descubierto el significado original de la palabra y de haber encontrado su correcta aplicación para nuestras vidas. Fíjese usted, y quiero repetir esa última frase del punto C. Nos ayuda a tener una confianza, primero, de haber descubierto el significado original de la palabra. ¿Qué quiso decir el que la escribió? ¿Qué sentía él cuando la escribió? ¿Para quién lo escribía? ¿En qué momento histórico está escribiendo? ¿Con qué motivo está escribiendo? ¿Qué efecto tuvo lo que escribió? Ese es el significado original. Y entonces ese significado original, sin ninguna duda, tiene una aplicación a mi vida, porque si no, no estaría en la palabra.
Y ese es el método que nosotros vamos a saber. ¿Usted quiere saber cuál es ese método que vamos a usar? Lo espero en la próxima clase, a la misma hora y por el mismo canal. ¿Estamos de acuerdo? Gracias por su amable atención. Yo después ahora que quiero un retorno de allá, pero no quiero terminar esta clase sin hacerle pensar lo siguiente. Cuando usted toma la palabra de Dios en sus manos, tiene un libro precioso, un libro precioso. Lo puede estudiar como libro, como dijimos en la clase anterior, 100% libro, con montones de características que lo hacen un libro único. Cuando usted toma la palabra, el Señor le habla y le hace decir, lo lleva alrededor y a través de las palabras y le va marcando el rumbo para su vida hasta que usted llegue a esa altura de la plenitud de Jesucristo. Tenemos un Dios fuerte que pelea en batalla y un Dios que abriga y que nos acompaña en la vida diaria. La respuesta a su salida, a su oración o a su clamor, siempre va a ser una palabra del Señor. Él me contesta mi oración con un pasaje de la palabra. Él me anima a seguir para adelante con un pasaje de la palabra. Él me da freno cuando me estoy pasando con un pasaje de la Escritura. Él me alienta a seguir adelante con un pasaje de la Escritura. De allá, del Antiguo Testamento, de aquí, del Nuevo Testamento. Me hace entender cuando leo cosas del Nuevo Testamento, historias que parecen desconectadas en el Antiguo Testamento, y muchas de esas historias después son el espejo donde el Nuevo Testamento se ve claro y firme, y ahí es donde entendemos el Señor Jesús y la doctrina que nos hizo salvos y que nos permite tener vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Así que métodos hay muchos, y vimos algunos y hay muchísimos más, todos ellos lamentablemente con fines muy desgraciados para aquellos que creen en ellos. Pero el método que usamos nosotros es el que dice, va buscando en la palabra lo que la palabra es, para encontrar lo que dice el Señor, para encontrar al Dios que nos ama. Muchas gracias por su atención. Seguimos en cualquier momento.